Vamos a ver. Yo creo que alguien puso a grabar, entonces no se preocupen. De hecho, acabo de ponerlo por aquello. Ya se está grabando. Gracias. Vamos a ver. Vamos aquí, blog de notas. Bueno, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Todos? Estamos como en la pizarra, digámoslo así. Les estaba diciendo que, gracias, que el grupo ABO puede ser que las enzimas transferasas no tengan toda su actividad cuando nacemos. Entonces los bebés cuando nacen, su grupo ABO puede ser que no esté del todo desarrollado. Podemos durar hasta 6 meses a que la cantidad de estos azúcares ya esté en sus niveles normales que vamos a tener para el resto de la vida. ¿Ok? Esa es una diferencia con el RH que vamos a ver ahorita. Y viene aquí el gran asunto. Vamos a ver, muchachos, pónganme atención a esto. Resulta que, bueno, yo les dije la semana pasada que existen más de 300 grupos sanguíneos, ¿verdad? Y ustedes y yo tenemos una combinación de por lo menos 200 de esos, aparte del ABO y el RH que vamos a ver ahorita. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué entonces solo sabemos o solo hablamos o solo nos interesa el ABO y el RH? ¿Por qué desconocemos de la existencia de todos los demás grupos sanguíneos? Bueno, es que aquí viene lo que descubrió Landsteiner, ¿verdad? En el año 1900, por lo cual él se ganó su premio Nobel y que es la base precisamente de toda la medicina transfusional, de toda la compatibilidad sanguínea. El asunto es este, muchachos, la existencia de lo que se llaman los anticuerpos naturales. Y voy a poner naturales entre comillas. Resulta, muchachos, que, bueno, cada uno de nosotros desarrolla estos antígenos, ¿verdad? Estos azúcares del ABO, y nuestro sistema inmune fabrica anticuerpos contra el grupo ABO que no tenemos. Recuerden ustedes de su clase de inmunología o lo que están llevando inmunología, que nuestro sistema inmune reacciona o hace una respuesta inmunológica contra lo que es desconocido para nuestro cuerpo, o sea, las cosas que no tenemos. Entonces, el mejor ejemplo, para que ustedes me entiendan, voy a dar un ejemplo. Si yo hago una persona del grupo A, ¿qué es lo que esta persona no tiene? ¿Qué es lo que no tiene esta persona? El B, ¿verdad? O sea, tiene el azúcar del A y no tiene el B. Entonces, estos azúcares del A y del B, muchachos, no solo están presentes en el ser humano. Resulta que bacterias, como las bacterias que colonizan nuestro intestino, también tienen estos azúcares. Cuando nosotros nacemos, nos empezamos a alimentar, nos empezamos a colonizar de bacterias en nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema inmune tiene contacto con esos azúcares que están igual presentes en las bacterias y desarrolla una respuesta inmunológica contra el azúcar que no tiene, ¿verdad? Entonces, si yo soy del grupo A, mi cuerpo, mi sistema inmune va a fabricar un anticuerpo contra el grupo B, es decir, nuestro sistema inmune va a ser un anti-B. Si la persona es del grupo B, ¿verdad? Lo que le falta es el A. Entonces, el sistema inmune de esa persona va a desarrollar un anti-A. Ahorita en la presentación van a ver un cuadrito de esto. Si la persona es del grupo O, ¿qué le falta a esta persona? De los dos, ¿verdad? Le falta tanto A como B. Entonces, ¿qué desarrollan las personas del grupo O? Un anti-A y un anti-B. La gente del grupo de AB, ¿qué les falta a ellos? Nada. ¿Qué
¿Ok? Nada. Entonces desarrollan anticuerpos. Ninguno. Para ellos no hay nada extraño. Y yo les pongo entonces los naturales, entre comillas, porque por lo que les acabo de explicar, no es que estos anticuerpos salen de la nada, ¿verdad? Si hay una respuesta inmunológica, si hay un estímulo inmunológico, ¿ok? Que viene de un proceso que sí es natural, ¿verdad? Que es que nuestro sistema inmune se llene de bacterias, ¿ok? Entonces, esos anticuerpos se desarrollan en las primeras etapas de la vida. Aproximadamente en los primeros 6 meses de vida. Y se quedan con nosotros para el resto de nuestras vidas. Y esto que ustedes ven aquí, muchachos, es toda la base de la compatibilidad sanguínea. ¿Okay? Esto fue por el hecho por el cual el doctor Blundell, cuando empezó a transfundir embarazadas, ¿verdad? Señoras con hemorragias postparto, algunas veces les salía y algunas veces no. ¿Okay? Porque en algunos momentos había una reacción de la persona que recibía la sangre y otras veces no había ninguna reacción. ¿Qué ven ustedes aquí? Si yo soy del grupo A y me ponen sangre B, y por supuesto, este anti-B va a empezar a atacar a la sangre que le están administrando a esa persona. ¿Ok? Si es al revés, es una persona del grupo B y me ponen sangre A, entonces este anti-A empieza a atacar la sangre que me están poniendo. Si soy del grupo O y me ponen sangre A o B, ¿ven? ¿Qué problema, verdad? Aquí están estos anticuerpos. Y vean ustedes entonces, ¿por qué a una persona del grupo A le pueden poner sangre O y no pasa nada? ¿Verdad? Yo soy A y me ponen sangre O. ¿Hay algún anticuerpo que vaya a atacar a la sangre O? No, ¿verdad? Ninguno. No se ve por aquí en ningún lado ningún problema desde ese punto de vista. Entonces, por eso la gente A, la gente B, la gente AB puede recibir sangre O y no le va a pasar nada. Vean por qué se habla de que la gente del grupo AB se le pone como receptores universales, ¿verdad? No tienen ningún anticuerpo. Entonces pueden recibir sangre de cualquier grupo, ¿verdad? De cualquiera de los 4 grupos pueden recibir sangre, están salvados, ¿verdad? No hay miseria, cualquier sangre la pueden recibir. La gente del grupo O solo puede recibir sangre O, ¿ok? Y ahora después le vamos a meter el factor del RH. De momento nos quedamos por aquí con el ABO, ¿ok? Estos anticuerpos naturales resulta que solo con algunas excepciones, solo aparecen con el grupo ABO y no aparecen con el resto de los 300 y resto de grupos sanguíneos. Por eso es que el ABO es el más importante de todos, por la existencia de estos anticuerpos naturales. De hecho, cuando hagamos la primera práctica de laboratorio, ustedes van a descubrir sus propios anticuerpos naturales. Se van a dar cuenta de que sí existen porque lo van a ver en sus propios tubos de sangre que vamos a utilizar en la práctica de laboratorio. Una cuestión más para que la anoten, muy, muy importante, es que estos anticuerpos naturales son de tipo IgM, ¿ok?
Y eso también lo van a estudiar ampliamente en inmunología, o ya lo vieron en inmunología, la diferencia entre los anticuerpos de tipo IgM y los IgG que vamos a ver relacionados con otros grupos. El hecho de que sean de tipo IgM hace que la reacción transfusional sea todavía más violenta, ¿verdad? Y lo que puede provocar precisamente la muerte de un paciente si le colocamos sangre incompatible. ¿Entendieron este concepto, muchachos, de los anticuerpos naturales? Sí. Sí, profe. Voy a devolverme, voy a Sí, profe. voy a irme a la presentación, porque eso más o menos es lo que estábamos viendo. Vamos a ver la semana pasada. Vamos a ver. ¿Y qué se me hizo? Aquí está. Vamos a ver, entonces esta es toda la historia del doctor Blundell y la cabra y todo ese asunto, ¿no? Todo esto lo vimos, y aquí por aquí vamos, ¿verdad? Porque ahora ya entienden a qué me refiero con anticuerpos naturales de tipo IgM. Esto lo vimos, ¿verdad? ¿Para qué se supone que sirven los grupos ABO? Y ya les voy a explicar esto de la sustancia H. El gen A, pues, codifica para una enzima transferasa. Este gen es dominante y lo que hace es colocar un azúcar que es la N-acetilgalactosamina. La gente del grupo B también, el gen codifica para una enzima transferasa que es también de carácter dominante y coloca una galactosa. Y el gen de grupo O es una mutación, ¿verdad? Es un gen mutado que es recesivo y que genera una enzima incompleta que no tiene funcionalidad. Esto es, ¿verdad? Lo que les contaba, los anticuerpos naturales, como las azúcares del A y del B, están presentes en bacterias, también en algunas células vegetales, y que desde que nacemos, ¿verdad? Empieza a generarse este estímulo para que se generen los anticuerpos naturales contra el grupo ABO que no tenemos, ¿ok? Todo esto es un esquema de cómo se colocan estos azúcares. Ya les voy a hablar la historia de la sustancia H. Y este cuadrito que ven ustedes, pues resume lo que les acabo de decir. Y esta es la base de la compatibilidad sanguínea a la hora de transfundir a una persona. No, bueno, si ustedes se quieren aprender el cuadro, pues bien, si quieren, pues, hacen el esfuerzo y se lo aprenden de memoria, ¿verdad? Perfecto. Pero me parece que es más importante que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Que no sea necesario que ustedes se sepan esto de memoria para entender cómo es la compatibilidad sanguínea. Simple y sencillamente, si soy yo de un grupo, voy a tener anticuerpos contra el grupo que yo no tengo. Entonces, la gente del grupo A tiene un anti-B, la gente del grupo B tiene un anti-A, la gente del grupo O tiene los dos, el anti-A y el anti-B, y la gente del grupo AB no tiene ningún anticuerpo. ¿Ok? Estos anticuerpos, como les explicaba, se empiezan a detectar desde más o menos igual los 6 meses de edad, tal vez un poquito antes, un poquito después, pero se quedan con nosotros para el resto de la vida, ¿verdad? Y de hecho los podemos detectar en el laboratorio y lo vamos a hacer. Eso como parte de la primera práctica que vamos a hacer en el laboratorio. Y lo que les iba a decir, y este es un punto interesante, es, bueno, les decía que la transferasa llega, ¿verdad? Y coloca el azúcar sobre el glóbulo rojo, pero el asunto es dónde lo coloca. Resulta, muchachos, que nosotros tenemos, hay una estructura en el glóbulo rojo, de hecho sale aquí en esta diapositiva como en la parte de arriba, dice antígeno H. Esa estructura, ¿verdad? Es como toda una cadena de carbohidratos que se va haciendo en el glóbulo rojo. Al final de esa cadena hay este otro azúcar que se llama la sustancia H
y la transferasa llega y coloca el azúcar, ya sea la N-acetilgalactosamina o la galactosa, y la pega a la sustancia H. Eso es lo que sucede normalmente. La gente del grupo O, ¿verdad? Donde esto no sucede, de la sustancia H está ahí expuesta, ¿verdad? Queda como solita y nadie llega y le pone nada encima. Eso es lo que pasa con la gente del grupo O, ¿verdad? Entonces, para que la transferasa llegue y coloque el azúcar correspondiente, se necesita que esté ahí presente la sustancia H. Y lo que les iba a contar, muchachos, es que, bueno, para que exista la sustancia H, también es necesario un gen, que es el gen H, ¿verdad? Resulta, muchachos, que hay gente en este mundo que tiene una mutación en el gen H. Entonces, que al tener esa mutación en el gen H, no pueden producir la sustancia H. A pesar de que tengan los genes del A o del genes del B, no van a manifestarse los grupos sanguíneos, ni A ni B, porque la transferasa no tiene dónde llegar y ponerla encima. O sea, si no hay sustancia H, no hay grupo ABO. Esa gente que tiene esta mutación en el gen H se llama del grupo Bombay. Voy a irme para escribírselos aquí en la pizarra. Vamos a ver. Voy a subir aquí un poquito. Entonces, hay toda una cadena. Digamos que este es el glóbulo rojo y ahí se va formando una cadena de carbohidratos. La cuestión es que aquí, ¿verdad? Como hay un último eslabón por ahí, ¿verdad? Que este es el que llamamos la sustancia H. Entonces, la gente del grupo A, ¿verdad? Lo que pasa es que llega a la transferasa, ¿verdad? Y coloca aquí la N-acetilgalactosamina, ¿verdad? Y si es del grupo B, llega y coloca la galactosa, y si son del grupo O, pues no, ninguna de estas, ¿verdad? Ninguna de estas se coloca y solo queda la sustancia H ahí solita. Entonces, la gente del grupo Bombay lo que tiene es una mutación, es un gen que se simboliza así con el, ¿cómo se llama? Como una H minúscula. Y esta gente, ¿verdad? Entonces carece de sustancia H y esta gente se le llama el grupo Bombay. Los Bombay, Bombay es una ciudad en la India, ¿verdad? Y es que esta gente, estos primeros pacientes que se encontraron con esta sangre, son gente de la India y de Pakistán, por esos lados es donde se ha encontrado un poquito más de gente con la sangre tipo Bombay y por eso se nombró de esa forma. Para yo ser Bombay necesito heredar el gen mutado de mis dos papás, ¿verdad? Tengo que ser así, H minúscula y H minúscula. Y vean el gran problema, muchachos, aquí viene el gran detalle. La gente del grupo Bombay naturalmente llega y hace un anticuerpo, un anti-H. Al igual que hacen anti-A y anti-B, también hacen un anti-H. Y yo les acabo de decir que la gente del grupo O sí tiene la H. ¿Y qué quiere decir desde eso, desde el punto de vista de transfusión? Que a esta gente del grupo Bombay no se le puede poner ni siquiera sangre O, porque la atacarían, tendrían un anti-H. O sea, no se les puede transfundir con A, no se les puede transfundir con B, no se les puede transfundir con AB y no se les puede transfundir con O. ¿Cómo se les puede transfundir sangre o qué sangre se les tiene que transfundir a esta gente? Sangre Bombay. ¿Okay? ¿Ellos qué grupo sanguíneo son? Bombay. ¿Verdad? No son ni A, ni B, ni O, son Bombay. ¿Okay? Y estos gentes como el 0.04% de la población mundial. Entonces, bueno, yo aquí en nuestro país nunca he visto un Bombay, ¿verdad? Espero no verlos porque si llegan, a veces llegan y me preguntan, ¿y qué hacemos? Si ya nos llega un Bombay y así, ¿verdad? Con una pérdida de sangre importante
y necesitamos ponerle sangre. De ahí nada, se nos murió el paciente, y nada que hacer. De ir a ver dónde consigo Bombay, de ahí no sé, tengo que ir a la India a buscarlo. Esto, muchachos, es uno de los tipos de sangre que se les conoce como sangres raras. Esto es una sangre rara. ¿Okay? En los Estados Unidos y Europa sobre todo, hay asociaciones que se dedican a buscar donantes con sangres raras. Entonces, ellos tienen localizados donantes Bombay, por ejemplo, para ese tipo de emergencias. Pero eso es allá en Estados Unidos, ¿verdad? O en Europa. Aquí no. Aquí se nos murió el paciente. Así es fácil y sencillo. Y triste, ¿verdad? Dudas, preguntas, ¿me entendieron este concepto del Bombay, muchachos? Sí. Sí, profe. Okay. Sí, profe, sí le entendemos. Ahora les voy a contar otra sangre rara que existe cuando veamos el RH, pero esto es una sangre rara, ¿ok? Ok, muchachos, entonces voy a devolverme y vamos a ver el tema que sigue, que es el RH, que es, digamos, el que nos toca para el día de hoy. Ay, a ver. Este está en PowerPoint, entonces voy a meterme aquí. Vamos a ver si vemos la presentación. Ok, ahí está cargando la presentación. ¿Sí la ven, muchachos? Sí, señor, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar del otro sistema que ustedes oyen hablar para arriba y para abajo, ¿verdad? Que oyen hablar de positivo y negativo y toda la cosa. Resulta, muchachos, que de cuando se empezó a trabajar con transfusiones, ¿verdad? Yo les explicaba y les contaba toda esa historia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y toda la cuestión. De ahí, por supuesto, el descubrimiento del señor Landsteiner, de ahí sentó todas las bases de la transfusión sanguínea, su descubrimiento del sistema ABO. Pero resulta que sobre la marcha, ¿verdad? Con toda la práctica transfusional, ¿verdad? Que se fue dando con los años, de ahí se dieron cuenta que no solo existía el ABO, sino que aparecían, ¿verdad? Otros anticuerpos que parecía que tenían que tener mucha importancia, ¿verdad? En la compatibilidad sanguínea y que no se explicaba por el ABO, o sea, que iba más allá del ABO, la ABO no era el responsable, sino que había otras cosas responsables de esa compatibilidad. Entonces, en los años 40, bueno, desde antes se habían observaciones de que había gente de que a pesar de que eran compatibles por el sistema ABO, pues tenían un anticuerpo que atacaba la sangre que les colocaban, ¿verdad? Entonces se pusieron a hacer experimentos, de hecho hicieron experimentos en monos y se dieron cuenta inyectándole sangre humana, ¿verdad? Se dieron cuenta que estos factores o estos grupos sanguíneos también estaban presentes en algunos monos. Y los estudios que permitieron encontrar que había un grupo sanguíneo nuevo, ¿verdad? En aquellos años, en 1940, se hicieron en este mono de esta especie que se llama Macacus rhesus. Si ustedes ven el rhesus, ¿verdad? En las dos primeras letras, que es el RH, de ahí salió el nombre precisamente del sistema RH. Y se nombró como el sistema número 4, ¿verdad? De toda la lista que tiene la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Se empezó por ponerle nombre a los grupos relacionados con el RH. De hecho, el más importante de todos, muchachos, el que define si somos RH positivo o negativo, es el antígeno D, ¿verdad? D de dedo. Es esa D mayúscula que está ahí de ese antígeno.
Pero también el RH tiene otras antígenos o grupos sanguíneos relacionados, que son las otras 4 letras que están por ahí. Entonces, esos 5 son los más importantes relacionados con el RH. Y el más importante de todos es el D, ¿verdad? Es el que define si somos RH positivos o RH negativos. Ya esto lo vamos a explicar más ampliamente. Hay 2 genes, ¿verdad? Relacionados con este sistema, el RHD y el RHCE, pero eso ya se los voy a explicar. Vamos a seguir por acá. Ok, esto, muchachos, porque quiero que ustedes tengan claro diferencias con el ABO. En el ABO eran carbohidratos. Aquí, en el RH, son proteínas de la membrana del eritrocito. Como les explicaba, el antígeno D es el que define si una persona es RH positivo o es RH negativo. Muy sencillo. Las personas que tienen el D son RH positivos y las personas que les falta el D son RH negativos. Aquí del grupo, ¿quién sabe quién es RH positivo, quién es RH negativo? O es más, se los pregunto así, ¿quién sabe si es RH negativo? De todos ustedes. Yo soy positivo. Ok. Supongo que la mayoría son positivos. Sí, profe, yo también soy positiva. ¿Alguno que sepa que sea RH negativo? Nadie. Bueno, les voy a contar, yo soy RH negativo. En Costa Rica, el último estudio que publicó, bueno, no lo ha publicado, eso fue un compañero, un amigo, un alumno mío de la especialidad de banco de sangre, que hizo una investigación muy bonita, y según lo que él hizo, en Costa Rica los RH negativos estamos entre el 6 al 8% de la población. Hacía grandes números, ¿verdad? Un poquito más del 90% de la gente en Costa Rica es RH positivo. En el mundo, en algunas regiones de Europa, pues llega hasta los 20% la gente RH negativo. Y por ejemplo, en población asiática, japoneses, chinos y todo eso, es rarísimo ser RH negativo. En esos lados, el 99%, un poquito más de la gente, es RH positivo. Ahí es rarísimo encontrar un RH negativo. Japoneses, chinos, coreanos, toda esa gente de por ahí. Entonces, muchachos, y aquí viene una diferencia también muy grande con el ABO. En el RH no se fabrican anticuerpos naturales. Nadie va a tener un anticuerpo contra el RH, ¿verdad? De forma natural, llamémoslo así, con el mismo mecanismo que acabamos de ver para la ABO. Ahora, ¿quiénes podrían tener un anticuerpo aquí, verdad? De la gente RH negativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que soy RH negativo, si yo me transfunden sangre RH negativo, RH positivo, perdón, mi sistema inmune estaría viendo algo desconocido, ¿verdad? Y podría ser la respuesta inmunológica y fabricar un anticuerpo. ¿Cómo se llamaría ese anticuerpo? Un anti-D. Entonces, por ejemplo, la única forma de poder hacer un anti-D es que me transfundan sangre RH positivo. Eso pasaría en mi caso, que soy hombre. En el caso de las mujeres, existen 2 mecanismos. Para las mujeres, RH negativo. Un mecanismo es el mismo, ¿verdad? Que le transfundan sangre RH positivo. ¿Y cuál creen que ustedes que es el otro mecanismo? El número 2. ¿Cuál es la forma natural en que una mujer puede verse expuesta a la sangre de otra persona? En el embarazo, profe. El embarazo, correcto. ¿Verdad? Una Sería mamá. ¿Eso se notaría a la hora del parto o igual Ajá, en el correcto. proceso? Eso vamos a ver. Estamos hablando del escenario de una mamá RH negativo
que tiene un bebé RH positivo, ¿verdad? Ese sería el escenario. Durante el parto, la placenta es la barrera, ¿verdad? La barrera que permite que esas dos sangres no se mezclen. Y bueno, aquí las que son mamás, que supongo que habrán unas cuantas mamás por aquí, pues sabrán que durante el parto, ¿verdad? Hay un sangrerío, ¿verdad? Siempre existe algún grado de intercambio de sangre mamá-bebé durante el parto, y pasa igual en las cesáreas, créanme, pero sobre todo en los partos normales. Siempre hay algún grado de intercambio de sangre ya cuando se rompe la barrera placentaria, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces esa exposición se da a la hora del parto. Puede darse durante el embarazo, sí, si hay algún tipo de evento, sobre todo casi siempre son eventos traumáticos, en donde alguna ruptura, algún golpe, algún trauma que sufra la placenta, ¿verdad? Permita algún grado de intercambio de sangre entre mamá y bebé, ¿verdad? Que la barrera placentaria ahí de alguna forma se vea afectada, ¿verdad? Y como les digo, esto pasa normalmente con un evento así como traumático, que la señora se cayó, se golpeó la panza, un accidente de tránsito, no sé, ¿verdad? Alguna situación así medio triste, ¿verdad? En donde hay alguna lesión en la placenta. Eso sería una excepción, ¿verdad? Pero pasa. La mayoría de las veces va a pasar durante el parto. Vamos a tener, como yo les contaba, una clase más adelante de la enfermedad hemolítica del recién nacido, donde vamos a hablar un poquito más ampliamente de esto. Pero en este momento el concepto que quiero que tengan claro es que, por ejemplo, nosotros, los RH negativos, no hay razón para tener un anti-D, ¿verdad? No vamos a tener un anticuerpo contra el RH si no nos hemos visto expuestos a sangre RH positivo, ¿verdad? No hay un evento natural, ¿verdad? Como en el ABO, para que hagamos anticuerpos contra el RH. Y eso es una diferencia con el ABO. La otra diferencia con el ABO, ¿verdad? Yo les decía, con el ABO, pues no tenemos así como ya la ciencia cierta de decir para qué sirve, ¿verdad? ¿Para qué lo inventó la naturaleza? Bueno, el RH pareciera que sí sabemos. Esa proteína en el glóbulo rojo tiene funciones de transportadora, ¿verdad? De desecho, como el amonio, ¿verdad? Que lo transporta hacia afuera del glóbulo rojo. Tiene que ver en el proceso de intercambio de gases en el eritrocito, tanto el oxígeno como el CO2. Y algo muy importante es que tiene una función estructural en la membrana del eritrocito. Ya lo vamos a ver aquí medio esquemáticamente. Porque, bueno, no es una función exclusiva de esta proteína, pero sí participa en todo un complejo de proteínas estructurales en la membrana del eritrocito que permiten que el eritrocito tenga esa forma de disco, ¿verdad? Que ustedes conocen en hematología, y que tenga la flexibilidad para pasar por capilares muy pequeños. Bueno, parte de la estructura del eritrocito, ¿verdad? Para que tenga toda esa forma y funcionalidad lo da la proteína del RH. Este esquema, vamos a ver para entenderlo, en la parte de abajo, ¿verdad? Que ustedes ven como esos lacitos, que se forman como 6 lacitos, eso es un esquema de la proteína D. Y esas dos rayitas que son paralelas, la rayita de arriba simboliza la membrana celular, la membrana del eritrocito, y la rayita de abajo simboliza lo que se llama el citoesqueleto. El citoesqueleto es como una malla de proteínas que le da forma al eritrocito, ¿verdad? Bueno, y todas las células tienen citoesqueleto, de hecho. Entonces, la proteína LRH lo que hace es dar 6 vueltas, ¿verdad? A través de la membrana y del citoesqueleto, y permite, ¿verdad? Que como darle firmeza a esa estructura. Entonces, yo les decía que existen 2 proteínas, o bueno, la proteína más importante es el D, pero la otra proteína importante se llama CE, ¿ok?
Y es una proteína que está ahí como una continuación de la primera. Están las dos como una muy cerca de la otra y que cumplen exactamente la misma función, ¿verdad? Tanto D como CE cumple la misma función. Ojo, aquí viene algo importante. Póngame atención a esto. Las personas RH positivo tienen las dos proteínas, tanto D como CE. Las personas RH negativo, los que le faltan es la D, pero sí tienen CE. ¿Ok? Les falta D, pero sí tienen la otra, la CE. Muy importante. Entonces, en las personas RH negativo, la proteína CE, ya digamos que asume todas las funciones que debería estar desempeñando la proteína D, ¿verdad? Se compensa una compensa la falta de la otra. ¿De dónde salen estas proteínas? Hay dos genes, ¿verdad? Un gen que se llama RHD y un gen que se llama RHCE. Esto es muy interesante, muchachos, porque esto fue descubierto, o sea, si bien es cierto, el RH se descubrió en 1940, los genes en realidad se descubrieron hasta los años 80. No se sabía, ¿verdad? De hecho, había mucha controversia y confusión de cómo era la herencia del RH, porque no se entendía cómo la gente heredaba todas esas proteínas, tanto la D como la CE, hasta que llegó un investigador de apellido Tippett. Porque hubo unos viejillos, ¿verdad? Unos investigadores que primero trataron de explicar la existencia de estas dos proteínas. Los primeros fueron unos señores de apellido Fisher y otro apellido Race, y dieron su teoría de cómo se heredaban estas proteínas. Ellos creían que eran 3 genes, no 2, sino que eran 3, uno para cada pareja de posibles proteínas. Y aquí viene algo muy importante, muchachos, y pónganme atención a esto. Yo les decía que el RH es medio complicado, ¿verdad? Aquí viene una de las cosas complicadas. Les acabo de contar lo del agente RH negativo, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica somos un poquito menos del 10%, que en algunos lugares es hasta el 20%, y en algunos otros lugares es menos del 1%. Lo normal, llamémoslo así, ¿verdad? Es que la gente sea RH positivo, es que tenga el D. Eso es lo normal. Entonces, el asunto es cómo explicamos genéticamente que exista la gente RH negativo. ¿Verdad? ¿De dónde salió genéticamente la gente RH negativo? De hecho, la mutación que produjo esto se cree que surgió en Europa en algún momento hace unos cuantos miles de años y que pues por ahí en Europa pues prevaleció un poquito y fue heredado la gente que vino aquí a América, y que por eso es que en Asia casi no hay gente RH negativo, porque esa mutación no sucedió por esos lados. ¿Y cuál es esa mutación? Bueno, los investigadores como estos dos señores, como Fisher y Race, creían que existía un gen recesivo, ¿verdad? Como en el ojo, en el ABO, que existía un gen recesivo y que le pusieron el nombre de D minúscula. Y que la gente RH negativo heredaba 2 genes de estos D minúscula, ¿verdad? Eso es lo que ellos creían. Pero resulta, muchachos, que eso no es cierto, ¿verdad? En los años 80, este investigador de apellido Tippett descubrió qué fue la cosa, qué fue el asunto. Resulta, muchachos, que los que somos RH negativos, lo que tenemos es una delesión del gen RHD. En genética, ¿qué quiere decir la palabra delesión? Quiere decir pérdida. ¿Okay? La gente RH negativo, lo que heredamos es la pérdida del gen RHD. O sea, simple y sencillamente, el gen RHD no está. Y el asunto es que tenemos que heredar eso tanto de papá como de mamá.
Qué interesante. Entonces, el gen D minúscula, ese gen recesivo que estos señores creían que existía, pues en realidad no existe. Ahorita todo esto que vamos a ver, muchachos, van a ver que la D minúscula la seguimos poniendo. Vean que aquí en este esquema la ponen como encerrado en un circulito, ¿verdad? Y entre comillas. Bueno, es precisamente porque necesitamos como simbolizar esa deleción de alguna forma, ¿verdad? Pero el asunto es que el gen, ese gen recesivo, no existe, ¿verdad? Ya es lo que les acabo de contar, que simple y sencillamente la mutación consiste en la pérdida del gen RHD. Y por cierto, para que noten ahí también algo muy importante, los dos genes, tanto el RHD como el RHCE, son genes dominantes. Los dos son dominantes. ¿Ok? Entonces, antes de ver esto, me voy a ir a la pizarra. Voy a dejar de presentar un momentito y voy a irme a la pizarra. Vamos a ver. Para esquematizarles esto un poco más comprensible, porque yo sé, y esto, créanme que hasta los colegas microbiólogos se les hace un sancocho. Entonces vamos despacio y con buena letra para que entiendan todo esto. Vamos a subir por aquí. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Íbamos hablando del ABO. Aquí lo que vamos a hablar es del RH. Entonces, así recapitulando, la membrana del eritrocito, ¿verdad? Es esta. Debajito hay una estructura que llamamos el citoesqueleto y estas proteínas del RH lo que hacen es atravesar la membrana del eritrocito 6 veces y de alguna forma pues amarran esa estructura, ¿verdad? Por eso les decía que tienen una función estructural. La proteína CE, ¿verdad? Pues hace la misma función. Y eso es lo que les estaba contando hasta aquí. Entonces, estas dos proteínas son producto de dos genes. Esta es del gen RHD y este es del gen RHC. Entonces, el sancocho que se le hacía a estos investigadores era el siguiente. Simplemente con la herencia mendeliana, ¿verdad? Con lo que nos decía Mendel de cómo se heredan las cosas, estos señores no lograban explicar cómo encontraban los antígenos en la gente, cómo se heredaban de papás a hijos. Entonces empezaron pensando de que habían 3 genes, ¿verdad? Estos señores Fischer y Reis creían que había 3 genes y había un señor de apellido Wiener que creía que era un solo gen, pero que este gen tenía una serie de diferencias que explicaba la aparición de cada una de las proteínas del RH. Bueno, resulta que ni Fischer y Reis ni Wiener tenían razón. El que tenía razón era un señor de apellido Tippett, que fue el que dijo que eran 2 genes. Pero ojo, muchachos, aquí el gran asunto que descubrió este señor Tippett es que estos 2 genes se heredan como haplotipos. Y este es el gran asunto de esto. ¿Qué quiere decir haplotipo en genética? Genes que se heredan en conjunto. Es decir, genes que se heredan en combo. O sea, los 2 genes están muy ligados uno al otro, son como 2 amigos inseparables. Y cuando los heredamos de papá y de mamá, los heredamos a los 2 juntos, ¿verdad? Los 2 se van como en un combo, en el espermatozoide y en el óvulo, ¿verdad? Y entonces no podemos separar la herencia de uno sin ver la herencia del otro. ¿Ok? Entonces,
digamos aquí para arriba. El gen RHD nos produce el antígeno D y el gen RHCE nos produce 4 posibles proteínas. La C mayúscula, la C minúscula, la E mayúscula y la E minúscula. Entonces, este es el gen y el gen nos produce estas proteínas. Estas 4, ¿verdad? C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula, los 4 antígenos, las 4 proteínas, los 4, sí, 4 antígenos, todos estos están encerrados aquí, ¿verdad? Todos están hechos o están manifestados, llamémoslo así, en este. Y en esta solo está el D. ¿Sí? Ese es el asunto. Ahora, ¿cómo es la herencia? Resulta, muchachos, que, y esto es la diapositiva que está aquí, vamos a ver por ahí, que los genes, ¿verdad? Existen 8 posibles combos que podemos heredar los seres humanos. Entonces, póngame atención a esto. Entonces, los haplotipos del RH. O sea, los combos de genes que podemos heredar de papá y de mamá. Aquí vamos a ver estos 4 primeros. Estos fueron los que describieron Fisher y Reis. Aquí hay 4 posibles combinaciones. Yo puedo tener el D con la C mayúscula y la E minúscula. Puedo tener el D con la C minúscula y la E mayúscula. Puedo tener el D con ambos en minúscula y puedo tener el D con ambos en mayúscula. ¿Verdad? Estas son las 4 posibles combinaciones cuando heredo el gen RHD. Esto lo dijeron Fisher y Reis. El señor Wiener creía que era un solo gen. Entonces, a estas 4 combinaciones las simbolizó con una R mayúscula. A esta primera, él le puso R1. A esta segunda, él le puso R2. A esta le puso R0. Y a esta le puso RZ. Son los mismos genes, son los mismos haplotipos, son los mismos combos de genes, solo que un señor les puso un nombre y el otro señor les puso el otro nombre. Y yo les estoy contando los dos porque resulta que en los bancos de sangre usamos las 2 nomenclaturas. O sea, hablamos como indistintamente de una cosa o de la otra. Entonces, por eso les estoy contando para que cuando ustedes, si llegan a trabajar en un banco de sangre y oyen hablar de DSE o oyen hablar de Rs, ¿verdad? Ya saben de qué les están hablando. Estos son los combos que tienen que ver con RH positivos. Los combos de RH negativo, ¿verdad? Son también 4. Vamos a ponerlos con D minúscula. Yo les expliqué que la D minúscula no existe, ¿verdad? Este gen no existe. Pero que lo seguimos usando la D minúscula, pues, para simbolizar la mutación de la pérdida del gen, ¿verdad? Porque necesitamos denotarla de alguna forma. Entonces, las combinaciones son exactamente las mismas. Aquí, C mayúscula, E minúscula. Aquí, C minúscula, E mayúscula. Aquí, los 2 minúsculas. Y aquí, los 2 mayúsculas. Lo mismo. Y el señor Wiener, como aquí los puso con R mayúscula, en los RH positivos, en los que le daban el D, aquí los puso con una R minúscula. Entonces a este primero lo nombró como R', a este lo nombró como R2', a este lo nombró como R minúscula solito, y a este lo nombró como RY, así. Son los dos mismos, son todos los mismos genes, solo que uno con una nomenclatura, la del señor Fisher y Reis, y otro con la nomenclatura del señor Wiener. Entonces, muchachos, en resumidas cuentas, los seres humanos, lo que hacemos o lo que tenemos es que heredamos
alguno de estos 8 de papá y alguno de estos 8 de mamá, ¿verdad? Entonces nuestro genotipo va a ser la combinación de un haplotipo de estos que viene de mamá y otro haplotipo de estos que viene de papá. Hagamos un ejercicio, digamos que yo heredo este gen, ¿verdad? O este haplotipo, ¿verdad? Este combo, heredo este combo y heredo este otro combo, ¿verdad? Eso es lo que viene uno de papá y uno de mamá, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer así. Heredo así, esto de papá o de mamá, no sé, y esto de el otro papá. Este es el genotipo, ¿verdad? Ahí. Esto es genotipo. ¿Verdad? Estos son los genes que heredé yo. ¿Cómo es mi fenotipo? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer esos genes? Primero que todo, en el caso del D, ¿verdad? Estoy heredando una D mayúscula. Entonces, si heredo una D mayúscula, fijo, soy RH positivo, ¿verdad? Porque yo les dije que los genes estos eran dominantes. Entonces, si heredo una D mayúscula, fijo soy RH positivo, aunque aquí tenga una D minúscula, aquí tenga una D lesión. Pero de ahí, como este gen es dominante, pues manda. Somos RH positivos. Aquí heredé una C mayúscula y una C minúscula. Entonces, los dos proteínas las voy a tener ahí. La C mayúscula y la C minúscula. Las voy a tener. Y heredé en forma homocigota la E minúscula. Entonces voy a tener la E minúscula. ¿Qué es lo único que no tengo? De la E mayúscula. No la heredé por ningún lado, ¿verdad? Si yo voy y busco las proteínas en este individuo, ¿verdad? Voy a encontrar estas 4, ¿verdad? La D, que va a ser el RH positivo, la C mayúscula, la C minúscula y la E minúscula. Ese es el hijo que salió de esa pareja. Veamos otro ejemplo. Yo llego y heredo de color. Heredé, no sé, este y heredé este, ¿verdad? Uno de papá y el otro de mamá. ¿Cómo sería ese individuo? Entonces heredó, vamos a ver, ¿sí? Heredó esto, ¿verdad? Y heredó esto. Entonces la misma historia. ¿Cuál es el fenotipo de este individuo? Igual, heredó una D mayúscula. También esta persona es RH positivo. Heredó el C mayúscula. Heredó el C minúscula. Heredó el E mayúscula. Y heredó el E minúscula. Todas las proteínas las va a tener. Si las buscamos con los reactivos de laboratorio adecuados, vamos a encontrar todas las proteínas del RH presentes en esta persona. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sería para que una persona sea RH negativo? Vea qué interesante. Vamos a ver ese ejemplo. La única forma de que una persona sea RH negativo es que herede la deleción de ambos papás. Es decir, ambos papás o a partir de ambos papás tienen que venir alguno de estos 4 combos de genes. ¿Ok? Alguno de esos 4 tiene que venir, pero tiene que venir tanto de papá como de mamá. Entonces, veamos ese ejemplo. Para borrar aquí. Digamos que yo heredé este y heredé este. Entonces,
Sería así. D minúscula. Espere que no vea cómo eran las que escogí. Sí. Ahí. Tiene que ser así, ¿verdad? Y así. Bueno, ese es el genotipo. Y veamos cómo sería el fenotipo. Bueno, aquí está, ¿verdad? Heredé la lesión de mamá y heredé la lesión de papá. Entonces, este es un individuo RH negativo. Hereda la C mayúscula, hereda la C minúscula y la E minúscula está homocigota. Entonces no va a aparecer la E mayúscula por ningún lado. Pero muchachos, esta es la única forma de que exista un individuo RH negativo. Heredar dos haplotipos que ambos contengan la lesión del gen RHD. Vamos a ver si me entendieron, porque yo sé que es medio enredadillo esta cuestión. Ojo a la pregunta que les voy a hacer. Quiero oír los votos, quiero oír las opiniones. La pregunta del $1.000.000. Esto lo llevan a llegar a preguntar a los laboratorios donde ustedes van a estar trabajando y a ver si ustedes ofrecen una respuesta. La pregunta es la siguiente. Dos personas que sean RH positivo, ¿es posible que tengan un hijo RH negativo? Esa es la pregunta del millón. No, profe, porque usted nos está indicando que para la única manera de ser RH negativo, tiene que tener ambos padres por lesión. Ok, Tendrían que entonces, tener vamos a ver, más opiniones a la pregunta. Y repito la pregunta. Dos personas RH positivo, ¿es posible que tengan un hijo RH negativo? Ya dos compañeras opinaron que no. ¿Quién opina algo diferente? No, profe, no se puede. ¿Más opiniones? Yo digo que no, profe, no se puede. Otro dice que no. ¿Alguien dice que ¿Será sí? porque es una mutación? A ver, ¿Profe? alguien dice que sí es posible. ¿Profe? Dígame. ¿Se puede dar por una mutación? Si es posible. No, es que no estamos hablando de que fuera algo así como fortuito, ¿verdad? De algo que pasó con ese chiquito, ¿no? Yo les digo así, desde la genética que les estoy explicando, así con lo que sabemos que sucede en todos los individuos y seres humanos, es si es posible. ¿Alguien opina diferente? Todos dicen que no, dígame. Y si el hijo hereda dos de las que son negativas, como las 4 formas que hay, él puede quedar negativo. Entonces, su opinión es que sí es posible. Sí, yo creo que sí. ¿Ok? Alguien dice también que sí es posible. Bueno, la mayoría opinó que no. Y el compañero dice que sí. Y chan, vamos a ver quién tenía la razón. Voy a irme aquí un poquito más arriba, ¿verdad? Vamos a ver. La cuestión que acabamos de ver, ¿verdad? Es que existen estas 8 combinaciones de genes. Y yo les dije, ¿verdad? Que de que simple y sencillamente le damos uno de papá y uno de mamá, uno de estos 8 combos de genes, ¿verdad? Y que todos podemos portar, ¿verdad? Un combo de mamá y un combo de papá. Vamos a ver, vean esto, muchachos. Vamos a analizar esto. A ver, digamos que papá tiene este y tiene este. Y que mamá, ¿verdad? Tiene, no sé, este con este mismo. Dibujémoslo. Vamos a ver. Espere para echar esto para arriba.
Dibujemos eso. Este es papá. Papá es así. Este es papá y este es mamá. ¿Ok? Ahí está papá y mamá. Entonces, simple y sencillamente, ¿verdad? A la hora de tener hijos, tenemos que hacer todas las posibles combinaciones de esos combos de genes. ¿Ok? Echemos esto un poquito para arriba. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones? Hagámoslo. Es como un cuadrito de los que hacemos normalmente para hacer cruces de genes, pero para poner un colorcito claro, para que no sea tan rojo esto. Entonces, la tablita la tendríamos que hacer así. Ok, y mamá, vamos a poner los genes de mamá aquí. Ok, entonces de ahí hagamos aquí el ejercicio. Este hijo que saldría aquí sería, el genotipo de este hijo sería así. Ok. El genotipo de este otro hijo sería así. Este otro hijo sería así. Y este otro hijo sería así. Okay. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Ahí vamos bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos hablando de genotipos, ¿verdad? Hablemos de fenotipos. Este papá es RH positivo, ¿verdad? Porque aquí tiene el gen D. Y esta mamá es RH positivo también. Aquí está el gen D. Los hijos, ¿cómo son los hijos? Vamos a ver, mover esto para arriba aquí un poquito. ¿Cómo son los hijos? Este es el hijo número 1. El fenotipo del hijo número 1 tiene el RH D positivo. y lo tiene homocigota. Es RH positivo, ¿verdad? Tiene los 4, ¿verdad? Tiene C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Este es el hijo número 1. Hijo número 2. Hijo número 2. Digamos que es este. Este tiene el D, también es RH positivo, ¿verdad? Tiene la C minúscula y es homocigota, entonces no hereda el C mayúscula por ningún lado. Tiene la E mayúscula y la E minúscula. Hijo número 3, digamos que es este. También heredó el D, es RH positivo. Tiene la C mayúscula, la C minúscula y la E minúscula la heredó de homocigota. Hijo número 4. ¿Cómo es este hijo? ¿Qué heredó este chiquito? RH negativo. Es correcto, aquí está. Y es homocigota para C minúscula y E minúscula. Véanlo, aquí salió. Sí, entonces él heredó todos los recesivos. Bueno, recesivo no, heredó la de lesión. La de la elección, sí. Ajá. Véanlo, este chiquito es RH negativo y los dos papás son RH positivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Sí, la respuesta es sí, Profe, sí es posible. Entonces,
No necesariamente tienen que ser ambos padres con RH negativo, si existe esa Ok, posibilidad. entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que los papás son heterocigotas, ¿verdad? Para el D. Tienen tanto el gen D como la de lesión, ¿verdad? Tienen las dos cosas. Son heterocigotas. Entonces, a la hora de heredar la cuestión a sus hijos, existe la posibilidad de que salga un chiquito por ahí RH negativo. Entonces, dos papás RH positivo pueden tener un chiquito RH negativo. La respuesta es sí, sí es posible. Ahora, veámoslo al contrario. Yo les pregunto, ¿dos papás RH negativo es posible que tengan un chiquito RH positivo? No, porque ahí sí no hay ningún gen como dominante. Correcto. Está bien, eso es la respuesta. Si yo soy RH negativo y mi pareja es RH negativo, ¿a dónde está el gen D ahí? ¿Verdad? Si yo les estoy diciendo que es un gen dominante. Entonces, si yo soy RH negativo, no tengo el gen D por ningún lado. Y si no tengo el gen D por ningún lado, pues no es posible que yo lo pueda heredar. ¿Ok? Entonces, ahí sí es cierto que hay que ir a ver qué grupo era el lechero, el panadero, ¿verdad? El verdulero, no sé, ¿verdad? Esas historias por ahí. Ya yo he conocido algunas de esas. Ahí sí no es posible, ¿verdad? Vean qué interesante, ¿verdad? Porque yo les decía que estas cosas las puede llegar a preguntar la gente a los laboratorios, ¿verdad? Y pasa. Y hasta dentro de su misma familia les pueden preguntar estas cosas. Ya saben, ¿verdad? Ya tienen una idea de cómo sería la herencia, ¿verdad? De cómo se maneja la herencia del D. Nosotros en el banco de sangre, muchachos, cuando llegamos al banco de sangre, tenemos mucha importancia, le damos mucha importancia al CE, porque resulta que igual las personas cuando reciben sangre o cuando las señoras embarazadas, igual pueden hacer anticuerpos contra el CE. O sea, yo puedo hacer un anti-C mayúscula o un anti-C minúscula o un anti-E mayúscula o un anti-E minúscula. ¿Verdad? Existe el mismo principio. Nosotros en el banco de sangre le ponemos atención a esas cosas. Yo tuve un caso hace unos años de una señora que hizo una incompatibilidad con el bebé y los dos eran A positivo. Los dos eran A positivo, ¿verdad? Tanto la mamá contra el bebé, que el bebé, perdón. El anticuerpo que estaba provocando la enfermedad en el chiquito era un anti-C minúscula, que después les cuento cómo fue que la mamá hizo ese anti-C minúscula. Pero nosotros, a nivel de banco de sangre, sí le damos mucha importancia. A nivel así como más práctico, ¿verdad? De lo que ustedes pueden ver en los laboratorios o lo que se maneja normalmente con la gente, pues le damos importancia al D, ¿verdad? O solo le damos importancia al D. En el banco de sangre le damos importancia a las dos cosas, ¿ok? Tanto al D como al CE. Para terminarles este cuento, vamos a ver para que entiendan también una cosa muy importante. Y siempre me gusta como usar la siguiente historia de ejemplo. Ustedes recuerdan, muchachos, aquello que pasó hace unos años atrás, de aquel muchacho que grabó un viejillo Samuelión, ¿verdad? Que andaba tomándole fotos con un celular a una muchacha ahí en el centro de San José. Y que ese muchacho que lo cantó al viejillo Samuelión, ¿verdad? Como 2 días después llegaron y lo apuñalaron, ¿verdad? Y toda aquella historia que al final fue el amante, que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? O la exnovia, no sé qué, ¿verdad? Que lo mandó a apuñalar. Ese muchacho, el grupo sanguíneo de ese muchacho, eso era porque murió, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que ese muchacho murió al final. Ese muchacho era O negativo. ¿Ya?
o RH negativo. Lo llevaron al Calderón Guardia, ¿verdad? Él, una de las apuñaladas le hizo una herida, una laceración en el corazón. Entonces, lógicamente, para salvarle la vida, había que transfundirle sangre, ¿verdad? Y el sangrado de ese muchacho era terrible. Yo, una compañera, una colega mía que trabajaba en el Calderón, ¿verdad? Le tocó estar en el banco de sangre esa noche. Me contó que ese muchacho le transfundieron un total de 18 bolsas de sangre en esas primeras 24 horas que estuvo en el hospital, ¿verdad? Entre que lo llegó y lo operaron y toda la cosa. 18 O negativo, profe. ¿Cómo hicieron? Suave, ¿Cómo suave. Hicieron? No, suave, suave. Es que ese es el cuento. Suave. Ya les voy a contar la historia, ¿verdad? Justamente lo que usted me está diciendo. A ver, si yo tengo 100 bolsas en un banco de sangre y yo les acabo de decir que el 90% de la gente en este país es RH positivo, entonces, de ahí piensen que las bolsas de sangre que yo tengo ahí en la refrigeradora van a tener una distribución muy parecida, ¿verdad? Yo esperaría que de 100 bolsas que yo tengo en el banco de sangre, si acaso unas 10, 15 sean RH negativo, ¿verdad? Entre A y O. Y el donante que cuesta más encontrar es justamente O negativo. Las personas O negativo somos en este país más o menos el 4% de la población. ¿Ok? Con el asunto, ¿verdad? Que si vamos al asunto compatibilidad, se supone que a lo negativo solo se le transfunde O negativo, ¿verdad? Hablamos del grupo ABO y del grupo RH, ¿verdad? Juntos, y en esta combinación se supone que solo deberíamos de administrarle O negativo. Entonces, de 100 bolsas de sangre, ustedes van ahorita al Calderón Guardia, al México, al San Juan, a cualquier hospital grande, y van y preguntan cuántas bolsas O negativo tienen. Vea, si tienen 4, ¿verdad? Pues pura vida. Y así lo más, pero así muy optimistas, tal vez lleguen a tener 8, ¿verdad? Y los que han pasado por un banco de sangre, tal vez, o conocen, pues sabrán que les estoy diciendo la verdad. Vayan, pregunten y van a encontrar que hay unas 8 bolsas O negativo. Entonces, como dice la compañera, ¿de a dónde sacaron 18? Bueno, es que la respuesta es, muchachos, que no sacaron 18 bolsas de O positivo, de O negativo. ¿Sabe qué le pusieron al muchacho? Le pusieron O positivo. ¿Ok? Y entonces ustedes van a decir, Dave, pero ¿cómo hicieron eso? Si él es negativo, ¿cómo le van a poner sangre positiva? Bueno, es que aquí va la respuesta. Yo les dije al inicio de esta clase que las personas que somos RH negativos, la única forma de que tengamos un anticuerpo, que es el anti-D, es que hayamos tenido contacto con esa sangre anteriormente. De ahí, por ejemplo, este muchacho, que de ahí se supone que es un muchacho sano, nunca en la vida seguro le han puesto sangre, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna razón para que él tuviera un anti-D. Entonces, al no tener un anti-D, ¿hay algún problema de que le hayan puesto sangre RH positivo en ese momento? ¿Iba a hacer alguna reacción? No, porque este anticuerpo no está. Que lo puede fabricar posteriormente, que el sistema inmune se estimula y va a empezar a fabricar ese anticuerpo, sí. Pero el sistema inmune no trabaja así en forma instantánea. Para hacer este anticuerpo puede tardar 3 días o más en que este anticuerpo aparezca. Entonces, en ese momento, el administrarle sangre RH positivo no iba a provocarle ninguna reacción. Y eso es lo que se hace en los bancos de sangre de todo el mundo, muchachos, con la gente RH negativo. Siempre procuramos transfundirle sangre RH negativo a la persona negativa.
Pero en casos de emergencia, y al saber nosotros que esta persona, y de hecho nosotros lo buscamos en el banco de sangre, o sea, para eso se hacen pruebas también. Al saber que esta persona no tiene el anticuerpo, sabemos que podemos usar sangre RH positivo para suplementar o para atender una emergencia. Que el paciente posteriormente va a aparecer con el anti-D, sí, de eso es un daño colateral, ¿verdad? Eso es una consecuencia de la intervención, ¿cómo decirla? Clínica que le estamos haciendo al paciente. Pero es igual, yo no sé, alguno de ustedes tal vez conozca de RCP, ¿verdad? En el RCP, cuando le dan RCP a la gente, es muy frecuente que del masaje cardíaco la gente termine con costillas quebradas, ¿verdad? Al que le están dando RCP, el paciente termina con costillas quebradas, al que le están dando y dando y dando masaje. Bueno, esas costillas quebradas es un daño colateral. ¿Qué pensamos en este asunto desde el punto de vista clínico? Que primero nos preocupamos por salvarle la vida a la persona y después nos preocupamos por los daños colaterales. Es lo mismo, ¿verdad? El anti-D es un daño colateral que va a suceder, pero le salvamos la vida a la persona. Entonces, ante la falta de sangre RH negativo, la suficiente, pues podemos usar sangre RH positivo. Esto no se va a hacer en caso de pacientes que no es que se están muriendo en el momento, sino que necesitan ya una transfusión para atender una condición de salud. Por ejemplo, una persona con cáncer que necesite transfusiones, porque tiene una anemia terrible a consecuencia, ya sea del cáncer o por los tratamientos de quimioterapia y cosas así, pues ese tipo de pacientes de fijo le buscamos sangre RH negativo, ¿verdad? Si es que es RH negativo. Ahí sí no hay alternativa. Que si es una cirugía electiva, o sea, le estamos haciendo una cirugía al paciente y durante la cirugía va a tener un sangrado y necesitamos mantenerlo con vida, pues vamos a buscarle sangre RH negativo. Pero en casos de emergencia, en casos de sangrados masivos, ¿verdad? De pérdidas terribles de sangre, existe la posibilidad y se hace en el mundo entero, ¿verdad? De a una persona RH negativo administrarle sangre RH positivo. Nos aprovechamos del hecho de que esta persona no va a tener un anti-D. Dígame. Profe, y digamos, si ya el paciente ha tenido alguna transfusión así y ya tiene el anti-D. Sí, eso sería un ser salado, ¿verdad? Pero sí, en ese caso, ese paciente sí nos va a hacer una reacción, correcto, ahí sí. Pero como les digo, no sé, hablamos o trabajamos con las posibilidades, ¿verdad? Digamos, ¿quién es susceptible a esto? Una mujer, ¿verdad? Muy susceptible a esto, la señora es RH negativo, que puedan haber hecho un anti-D previamente y, como les digo, sería un paciente salado, ¿verdad? Que no tengamos la posibilidad de utilizar esa estrategia por el hecho de que ya viene con el anticuerpo, ¿verdad? Por una situación previa. No sé, como le digo, ya eso es mala suerte del pobre paciente. ¿Qué más me iba a decir, perdón? No, profe, que sí sería mala suerte del paciente que le tocara topar con pared. Sería mala suerte, correcto, sería mala suerte, ¿verdad? Que ya tengo una situación, una combinación de situaciones en la vida que hagan que 2 episodios diferentes de transfusión o de lo que sea, ¿verdad? Entonces ya no se le puede ayudar de esta forma, ¿verdad? Sí. Ese paciente sí la vería mal, ¿verdad? Y puede ser que se nos muera porque ahí no tengamos cómo ayudarle o porque hace una reacción terrible ya a la transfusión, ¿verdad? Sí, puede suceder. Pero sí se entiende el concepto. ¿Verdad, profe? No hay toque de saber si es cuando llega un paciente. Digamos, yo cuando trabajé en el hospital de Heredia, llegó un muchacho puñaleado y entonces solamente habían 2 bolsillas de O negativo y como 3 de positivo y ya le habíamos dado todo y dice, vaya, consiga un tubo para hacerle grupo porque ya no podemos, el muchacho se está desangrando. Sí, ajá, correcto. No, estamos de acuerdo, justamente lo que usted nos cuenta, ¿verdad?
y es interesante, muchachos, si ustedes trabajan en el San Juan, en el Calderón, en el México, no sé, ¿verdad? Alguno de estos hospitales, ahí no es si nos va a llegar un paciente botando sangre, es a qué hora va a llegar, ¿verdad? Ahí todos los días llega. De que llega, que sea uno, pero todos los días llega uno, ¿verdad? Con un sangrado así importante. Y entonces, como un loco. La estrategia justamente es cuando va entrando, administrele sangre. Vamos a buscar sangre O, ¿verdad? Lo ideal sería O negativo, que es compatible con el mundo entero, ¿verdad? Pero como les acabo de explicar, siempre va a estar en cantidades limitadas la O negativo. Entonces, por ejemplo, la mejor estrategia que se debe hacer es más bien utilizar O positivo, que se supone que vamos a tener en mayor cantidad, mientras dura el sangrado activo. Ya lo llevan a sala, lo van a operar para cerrarle la herida, lo que sea. Ahí buscamos ya la forma, si es que el paciente es RH negativo, ¿verdad? De buscarle sangre RH negativo. Ahora, vean lo que yo les acabo de decir, el 90% de la gente es RH positivo. Entonces, si de primera entrada empezamos a utilizar O positivo, tenemos 90% de probabilidades de que no va a haber ningún problema con el RH, ¿verdad? Las posibilidades están a nuestro favor. Y la mejor estrategia también es que yo estoy en el banco de sangre y yo le digo a uno de ustedes, corre y vaya, sáquele un tubo de sangre a ese paciente, ¿verdad? Aunque sea, póngale el tubo ahí donde está chorreando sangre, pero consígame sangre de ese paciente. Ustedes van, se traen el tubo soplados, le hacemos un grupo sanguíneo rápidamente y si el paciente es A, le empezamos a mandar sangre A, ya no tenemos que gastar las O, ¿ok? Y si es RH positivo, pues pura vida, ¿verdad? Y van a ver en el laboratorio que el grupo sanguíneo lo podemos hacer en cuestión de pocos minutos, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor estrategia para utilizar los recursos de la mejor manera posible y que no se nos acabe la sangre, ¿verdad? Sin haberla utilizado así como de la manera más óptima, ¿verdad? Y ayudarle al paciente y ayudarle a todos los pacientes que vienen detrás. Eso es todo un tema, muchachos, las transfusiones en caso de sangrados masivos. Ese es un tema que ahí podemos hablar después. Pero es para que ustedes me entiendan que esto es posible en el RH gracias a que no hay anticuerpos naturales, como sucede en el ABO, ¿verdad? Este es el concepto que quería que les quedara ahí claro. Quedó claro, ¿verdad? No sé si me entendieron bien. Sí, señor. Voy a devolverme a la ¿cómo se llama? A la presentación porque se las voy a complicar un poquito con el RH. O sea, si ya era complicado un poquito, voy a terminárselas de complicar. Vamos a ver. Nos quedan como un poquito más de 10 minutos de clase. Vamos a ver por dónde íbamos. Bueno, ahí tienen que estar viendo la presentación. Ya esto se los expliqué. Y esta tabla, ¿verdad? Explica los haplotipos que les contaba. Y nada más lo interesante es que hay algunos más frecuentes que otros. Por ejemplo, ese que se llama R1 o el C mayúscula, el D mayúscula y el E minúscula, es frecuente, es como unos que tiene el 40% de la gente. Y ese R minúscula, ¿verdad? Que es el C minúscula, D minúscula, E minúscula, ¿verdad? También es bastante frecuente. Esos tres primeros son los que más circulan en la población. Por ejemplo, ser RZ o tener el R, ¿cómo se llama? El R' o el R2' es rarísimo. Perdón, el R' o el R2' son muy poco frecuentes. O sea, casi nadie los tiene. Y esta es la misma explicación que les estaba contando de los genes. Entonces, la gente RH negativo, pues lo que tiene es ausencia del D. Hay otro par de mutaciones que
sobre todo están ahí en gente de raza negra, que son esas dos que están ahí puestas abajo. No me interesa que se las aprendan, se los pongo ahí nada más para que sepan que existen algunas otras mutaciones, pero que la mutación número 1 que explica la gente RH negativo es la delesión, y heredar esa delesión tanto de papá como de mamá, ¿verdad? En forma homocigota, es lo que hace que exista la gente RH negativo. Esta es la parte complicada que les iba a decir. Resulta, ¿verdad?, que el gen RHD es bien bandido. Se ha descubierto cualquier cantidad de mutaciones de este gen. Y esas mutaciones provocan lo que se llaman las variables o las variantes del D. Y existen dos tipos de variantes principales. Una variante se llama el D parcial. ¿Qué es la gente con el D parcial? Esta gente del D parcial lo que tiene es una mutación que provoca que la proteína D salga incompleta. Le faltan pedazos a la proteína D. Ahí cuando ustedes estaban viendo ese esquema de la proteína, que son de como seis vueltitas, ¿verdad?, que da a través de la membrana del eritrocito, esta gente D parcial lo que tiene es que le faltan vueltas. Por ejemplo, en vez de tener 6, hay gente que tiene solo 4 o tiene solo 2 de las porciones de la proteína, ¿verdad? Entonces le faltan pedazos a la proteína. Están incompletas. Lo interesante, muchachos, es que esta gente D parcial, si yo le pongo sangre RH positivo, pueden hacer el anti-D, porque van a hacer el anticuerpo contra el pedazo de proteína que falta, ¿verdad? Entonces ese anti-D, aunque sea contra un pedazo de la proteína, funciona como un anti-D, como si hubieran sido RH negativo y hacen una reacción contra un RH positivo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y es básicamente porque les falta un pedazo de la proteína. Esta es una mutación que se ha visto más en gente de raza negra. Estos son los D parciales. Y la otra variante que existe más frecuente en la gente se llama el D débil. Esta gente D débil, vamos a ver, la proteína está completa, pero ellos tienen menor cantidad de proteína D en sus glóbulos rojos que las personas normales. Por ejemplo, una persona RH positivo normal tiene hasta 24,000 copias de la proteína D por cada glóbulo rojo. La gente D débil tiene menos de 10,000, ¿verdad? La mayoría de la gente se ha encontrado con 3,000 y hasta hay una gente que tiene menos de 100 antígenos, 100 copias del D por cada glóbulo rojo. Entonces, el D parcial es porque le falta pedazos a la proteína. Y el D débil es porque tienen menos cantidad de la proteína. Aquí la mutación de esta gente, vamos a ver, pensemos en que la proteína D como si fuera una cortina, ¿verdad? Que ustedes la van a guindar del marco de una ventana. Ustedes necesitarían como unos ganchitos, ¿verdad? Para enganchar la cortina al marco de la ventana. Bueno, aquí, en este caso de los D débiles, las mutaciones están en los lugares donde la proteína se agarra de la membrana del eritrocito. Entonces, como están mutados esos sitios, esa proteína no logra quedarse adherida a la membrana y se suelta. Es como si a la hora nosotros de ir a guindar la cortina no le pusiéramos ganchitos. O sea, no tiene cómo engancharse la cortina al marco de la ventana. Bueno, aquí es lo mismo. La proteína no tiene cómo quedarse adherida a la membrana del glóbulo rojo, se desprende y por eso estas personas tienen menor cantidad de la proteína en el eritrocito. Como la proteína está completa, se supone que estas personas no hacen anti-D, pero yo se los pongo con signo de pregunta porque sí se han encontrado algunas personas D débiles que hacen un anti-D. Y esta mutación es más frecuente en las personas de origen europeo.
¿Qué importancia tiene esto? Las variables del D, muchachos. Lo vamos a ver en el laboratorio cuando vayamos a hacer la primera práctica. El asunto es este. Cuando yo hago un grupo sanguíneo, ¿verdad? Y yo hago mi procedimiento normal de hacer el grupo sanguíneo, estas personas que tienen estas dos variables me van a aparecer como si fueran RH negativo, o sea, no reaccionan. Y yo, mi primera impresión es que estas personas son RH negativo. Entonces, muchachos, existe un procedimiento que veremos después que permite determinar si esa persona que no nos está dando la reacción es porque realmente es un RH negativo o si más bien es una persona portadora de cualquiera de estas dos variantes, ya sea el de débil o el de parcial. ¿Qué importancia tiene esto en el punto de vista de banco de sangre y de laboratorio? Si la persona que llega con una de estas variantes es un donante de sangre, ¿verdad? Él llega como donante. Ese donante necesitamos detectar esto porque la bolsa de sangre no le ponemos parcial o débil, no. A la bolsa de sangre le vamos a poner RH positivo. Ya tenemos que marcarla como RH positivo. ¿Por qué? Para utilizar esta sangre solo en personas RH positivo. Si yo se la pongo a una persona RH negativo, esa persona me puede hacer el anti-D y es algo que no queremos. ¿Ok? Entonces, las personas con variantes como donantes los tengo que considerar como si fueran RH positivo. Si esa persona nos llega como paciente, ¿ok? Como paciente los quiero trabajar como si fueran RH negativo. Es decir, transfundirle sangre RH negativo. Porque si yo les pongo sangre RH positivo, existe la posibilidad también de que me hagan el anti-D. Y yo no quiero que me hagan el anti-D. Quiero transfundirlos y que no pase nada. Ojalá. En resumidas cuentas, para redondearle la idea, voy a dejar de presentar. Vamos a terminar la clase. Las personas con variantes del D, ya sea D parcial o D débil, si nos llegan como donantes, los consideramos como si fueran RH positivo. Pero si nos llegan como pacientes, los consideramos como si fueran RH negativo. Entonces, desde el punto de vista de banco de sangre, es muy importante encontrar a las personas que tienen variables para trabajarlos de la mejor manera o de la manera correcta, ya ¿cómo se llama? Como donantes o como pacientes. Desde el punto de vista de la vida práctica, de la vida común, pues no tiene mayor importancia. Lo que sí ustedes se van a dar cuenta es que algunas veces les van a llegar pacientes ahí a los laboratorios, a donde ustedes estén, y les van a decir la historia. Qué raro. En un laboratorio me dicen que soy RH negativo y voy al hospital y en el hospital me dicen que soy RH positivo, entonces ya no sé qué soy, ¿verdad? Si soy una cosa o la otra. Bueno, con ese tipo de personas que lleguen y les cuenten esa historia, existen dos posibilidades. O que le hicieron mal el grupo en algún lado, ¿verdad? O justamente que sea una persona portadora de cualquiera de estas dos variables, ya sea el D parcial o el D débil. Y ustedes, créanme que sí les va a aparecer gente de este tipo en algún momento, porque la población con estas variables andan más o menos entre el 4 al 5%. Entonces sí aparecen. Yo tenía una donante de sangre, es que no volvió, que me contó la misma historia, ¿verdad? Que ella no sabía qué RH era porque en un lado le decían una cosa y en un lugar le decían otra. Y yo hice el procedimiento de grupo sanguíneo y me di cuenta que ella tenía una variante. Entonces ya yo le expliqué justo lo que les estoy explicando a ustedes. Ella como donadora de sangre, yo la iba a poner a la bolsa A positivo porque ella era A. Pero que si ella llegaba como paciente en algún lado, yo le expliqué que lo correcto
es que le tenían que transfundir sangre RH negativo a ella, como portadora de una variante. Entonces estas cosas sí pasan y es para que sepan que existe y que existe un procedimiento en el laboratorio que nos permite saber si la persona es realmente RH negativo o es una persona portadora de una variante. ¿Dudas, preguntas o consultas, muchachos y muchachas? A ver si me entendieron ahí ese concepto. Yo les dije que el RH era medio enredado, ¿verdad? Bueno, ya espero que cualquier cosa hayan entendido y si algo no les quedó claro, pues con mucho gusto estoy abierto a que me hagan las preguntas necesarias, ¿verdad? Ahí me las pueden mandar o las discutimos en la próxima clase. Ya la próxima clase vamos a hablar de donación de sangre. Ahí les tengo que subir una presentación, que ustedes ya tienen por ahí el libro en el grupo que ya yo les había subido. ¿Dudas, preguntas, consultas, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Y si no, entonces nos vemos. Por mi parte, muy bien, profe. Muchas gracias. Okay. Si estamos bien, muchachos. Con mucho gusto. Si estamos bien, entonces, muchachos, nos vemos la próxima semana o nos hablamos la próxima semana, ¿verdad? Y la semana que sigue, si Dios lo permite, doy en 15. Entonces ya nos veremos en el laboratorio, si Dios lo permite. Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Hasta luego, buenos días, profe. Hasta luego. Feliz fin de semana. Igual, gracias.